Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a ella, a Florencia Palumbo. ¿Cómo anda? Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola Santi, bienvenido porque yo no te había visto todavía. No, hola Flor, buen año. Feliz año, todo, feliz año. Claro. Ya nos olvidamos, es que enero fue tan largo que es como que pasó en otra vida, ¿viste? A mí se me pasó como una parte rápida y otra lenta. Lenta, sí. Yo siento que fue, bueno, es un mes largo, tiene 31 días, pero se me pasó lento. Bueno, ahora febrero no sé qué va a pasar, porque viste que son Vuela. menos días. Y de golpe ya En vuelta al un cole. Eso te iba a decir. En un abrir y cerrar de ojos tenés todos los útiles, pensar en el regreso. Ya hablamos de tema de gente grande. Ay, tremendo. No los envidio para nada. Ay, qué suerte, La superé Santi, largamente. qué suerte. Ya la pasaste. Eso qué lindo. Bueno, ¿cómo Flor, andan? Bien, ¿vos? ¿De qué vamos Muy a bien. hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las barreras mentales y el poder de tener una mente maleable, una mente flexible. Ok. Una mentalidad flexible es un poder que tenemos, que nos puede llevar a hacer cosas que parecen imposibles. Y ahora les voy a explicar por qué. Y una inflexible, en cambio, es aquella que nos frustra y nos bloquea ante un desafío. La típica de, no, esto es imposible, no puedo, tú lo dejo. Creer que somos maleables, o sea, flexibles, produce una mayor predisposición al cambio. Sí. Entonces, consecuentemente, las personas que ante un proceso de cambio saben adaptarse más rápido desde sus pensamientos, porque a veces lo hacemos desde las acciones, pero nuestra cabeza no lo acompaña y ahí tenemos como un ruido que nos genera dolor, angustia, frustración y qué sé yo. Cuando realmente nuestra cabeza tiene esa capacidad de adaptarse, tenemos mayor predisposición al cambio y lo vivimos de una manera un poco más simple, ¿no? Es la burbuja inflacionaria de la razón y de las emociones, Papá. ¿no? Porque te va generando como esto del si yo puedo, de si esto está bien, que pase, si nos va a ir bien, etcétera. Creer, en cambio, que somos incapaces de cambiar es la manera más directa de estancarse. No, esto pasa con las mentes muy rígidas. No, yo lo hago así y solo así, y si no es así, no se puede. Claro. Por supuesto que cuando eso así no se puede nunca más, aparece la frustración y aparecen todas esas emociones displacenteras que no nos gustan. Vamos a hablar de esta importancia. Hay una profesora de psicología social de Stanford, me gusta traer siempre así como estas cosas de estos estudios que se hacen en otras partes del mundo, que se llama Carol Dweck, que estudió las respuestas de chicos y chicas de 10 años más o menos en promedio, cuando les daban un problema para resolver. Entonces se dio cuenta que había un grupo de chicos que a pesar de tener 10 años tenían ya una mente maleable. ¿Qué quiere decir? Que ellos sabían que ese problema no podían resolverlo en ese momento, pero intentaban buscar las soluciones, las respuestas hasta llegar a la solución. Y había otro grupo de chicos que directamente decían, no, yo esto no lo puedo hacer, ni idea, y no intentaba nada. Y no, claro. Entonces, acá nos damos cuenta que son los que tienen mentalidad maleable también, la llamada mentalidad de crecimiento, y que ellos se enfrentan, son como que se entusiasmaban frente al desafío. En cambio, los niños que tenían mentalidad rígida no tenían la capacidad de enfrentar ese desafío. Y no era una cuestión de conocimiento, que esto viene un poco a desmitificar esto de no, él porque es inteligente puede y yo no. Tiene que ver con la actitud frente a la misma situación. Claro. Hay gente que lo había intentado y hay gente que ni siquiera se había tomado el favor de estudiar cómo podía salir de ahí o cómo podía resolverlo. Los maleables saben que si bien no son capaces de resolver el problema en ese momento que se les presenta, pueden aprender lo necesario para hacerlo luego. Entonces eso también te va automotivando porque vas empezando a aprender cosas y a medida que tu cabeza empieza a aprender cosas, te motiva a aprender lo que sigue y así ir avanzando, como hablamos siempre de este círculo virtuoso que se genera cuando nos va bien en algo que hacemos, aunque sea por más chiquitito que sea. Es que es como un musculito, ¿viste? Lo vas trabajando, o sea, lo vas impulsando totalmente hasta donde vos querés también. Pero aparte, a mí me pareció muy importante que esto de entender que no tiene que ver con una cuestión de conocimiento, que a veces lo vinculamos a eso, él porque sabe más, no tiene que ver con una cuestión de cómo yo puedo con mi cabeza y con mis pensamientos, adaptarme a resolver eso que necesito resolver. Esto aplica a todos los aspectos de la vida, no solamente a un problema matemático o a... Esto aplica a una vida familiar. El claro ejemplo es un niño, ¿no? Un niño que está creciendo y que vos también le vas dejando el espacio para poder desarrollar y que él mismo... Y como nosotros como padres, cuando vemos esto marcado en nuestros hijos, podemos intentar ayudarlos a cambiar esa perspectiva, claro. Porque si tu hijo te lo plantea y dice, no, ya está, esto no lo voy a resolver nunca, listo, ya está. No puedo, y claro. Nos quedamos con esa reacción frente a algunas cosas que podrán ser así, pero en realidad
antes de llegar a esa conclusión tan taxativa, tendríamos que explorar un poco el camino hasta llegar ahí, ¿no? Las personas con mentalidades completamente inflexibles se sienten estancados. Si no pueden resolverlo de inmediato, no lo harán nunca. Ya está, listo, no puedo nunca más. Y lo imposible hoy sigue siendo imposible siempre. Entonces, esta psicóloga social que se llama Dweck siguió esta línea educativa de ambos grupos y, bueno, encontró esto que yo les digo que los primeros se enfrentan al desafío, aunque no tienen los conocimientos avanzan, los segundos lo esquivan, ¿no? Entonces, una pregunta que me hago es, ¿la capacidad de progresar depende de la mentalidad que a uno le haya tocado? Como que, bueno, como yo tengo una mentalidad flexible y maleable, tengo más capacidad de progresar que otra persona que no. Claro. No, porque esta capacidad de tener esta posibilidad de tener una mente maleable se puede aprender. Hay predisposiciones, hay gente que naturalmente es más positiva, es más resolutiva y se maneja mejor en situaciones complejas frente a la presión o al conflicto, pero también es verdad que se puede aprender lo otro, ¿no? Se puede mejorar sustancialmente la trayectoria educativa, por ejemplo, ella decía, de un alumno, simplemente mostrándole que puede y que vale la pena, ¿no? Pasar un cierto tiempo forzándose en algo para después lograr cosas que parecían impensables, porque pensemos que cuando estamos planteando estas situaciones, la persona partió de una base en donde no tenía ningún tipo de respuesta y le parecía imposible llegar ahí. Por otro lado, hay un escritor que se llama David Epstein, que estudió el fenómeno este fenómeno en el deporte, ¿no? Y dice que por qué hoy, por ejemplo, se corre mucho más rápido que hace 100 años. Y esto me pareció espectacular, porque en realidad lo único que cambió con respecto de acá a 100 años para atrás es la mentalidad, o sea, lo que se llama el efecto esperanza. El límite está en el límite de las capacidades humanas. Saber que algo puede realizarse es la última llave que necesitas para alcanzarlo. Claro. ¿Se entendió? Lo digo de vuelta. Saber que lo podés hacer es la última llave que necesitas para alcanzarlo. Y él pone un ejemplo, o sea, si te dicen que algo no se puede porque alguien probó que era así, quizás ni lo intentes. No, mira. No, ya lo intentó. No, ella lo intentó y no pudo, listo, ok. Ni hablar si vos tenés confianza en esa persona, si lo estimás, si entendés que es una persona que es idónea, ya está, por ahí ni probás. Él cuenta que en la historia de las carreras de la gente que corría una milla, hasta 1950 los científicos decían que una milla se podía correr mínimo en 4 minutos. No había forma de bajar ese tiempo promedio. Una milla es 1 kilómetro 600. Una milla, exactamente. ¿Sí? Digo, para poner en perspectiva, muy bien. Bueno, esa idea nadie la discutió hasta 1954, que un señor llamado Roger Bannister corrió una milla en 3 minutos 59 segundos 40 centésimos. O sea, él desafió la ciencia y le dijo, no, ¿sabes qué? El físico en nuestro cuerpo está preparado para bajar ese tiempo promedio. Resulta que hoy, o sea, en el 2021, que fue la última medición, el récord mundial lo tiene un marroquí por 3 minutos 43. O sea, pudo bajar todavía 6 segundos al récord de 1954. ¿Qué quiere decir esto? Que una multitud de gente que, una vez convencida de que la barrera no es imposible, la supera. Entonces, ¿cómo el efecto de lo que pasa en los otros con una misma cosa también nos contagia a nosotros? Claro. Entonces, pero entonces si alguien en el mundo pudo, yo también puedo. Y eso cambia absolutamente toda tu visión de un mismo problema o de una misma situación. La barrera estaba en el cerebro. Estaba en que nos habían dicho que no se podía y que era físicamente imposible. Por supuesto que esto es... Dígame, levante la mano. Que meta la cuchara ahí, porque hablando de velocidad, obviamente no es lo mismo. Y me remito a Usain Bolt. Usain Bolt, él entrenaba 4 años para correr 10 segundos una vez cada 4 años. Algo habíamos hablado de esto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que algo hablamos de esto? Con lo cual, el tipo decía, yo entreno 4 años para correr 10 segundos y lo tengo que hacer lo más rápido posible. 10 segundos porque era la marca 9 y pico de los 100 metros varones en Juegos Olímpicos. Obviamente, las trabas que vos te ponés, no en el deporte, sino en otras cosas de la vida, no es que entrenás 4 años para correr una vez. Todos los días entrenás para mejorar y para adaptarte a lo que viene en esto. Ahora, cuando vos entrenás, sabiendo que el objetivo son bajar esos 9 segundos y pico, posiblemente puedas, posiblemente no, porque vos no sabés cómo vas a estar ese día para correr esos 100 metros a la máxima velocidad que pueda dar tu cuerpo. Claro. ¿Se entiende, no? Porque este día te levantaste con un poquito de resfrío y no estás coordinado. No importa, no, pero en algún momento te puede salir. En algún momento te puede salir. El tema es cuando la barrera la tenés que romper todos los días, sacándote de encima no puedo.
A ver, yo sé que no, yo a esta altura, yo sé que no voy a ser el nuevo titular de Racing en un campeonato de Copa Libertadores. Ya lo sé, obviamente. Pero hay otras cosas que me puedo plantear como un desafío que sí lo puedo hacer, Sí, rompiendo totalmente, barreras. Totalmente. ¿Cómo se construye esto? Y acá permitime que meta otra vez la cuchara acá. Al padre que tiene un chico que va a hacer algo y que tropieza con una dificultad, no se lo resuelva el padre o la madre. Dale herramientas para que el chico lo resuelva. Porque Claro. si no, va a estar esperando siempre que otro le resuelva las Claro. cosas. Incentivalo, lo que yo ¿Cuál? digo es incentivarlo para que no se quede en el no puedo. Exacto. Bueno, a ver, ¿cómo salimos del no puedo? No es dándole la solución, sino que es enseñándole a pescar, ¿no? Dándole las herramientas para Claro. que eso lo pueda hacer. Exacto. E incentivándolo también, digo, ¿no? Claro, Y también tiene que ver mucho con herramienta. lo que hagas vos como padre, ¿no? O sea, Sí. siempre digo que nuestros hijos nos están mirando. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo reaccionás vos frente a esas situaciones? Porque que tu hijo reaccione así quizás también es una consecuencia de cómo sos vos frente a esas situaciones. ¿Viste cuando los padres te dicen, no, pero los chicos míos no leen? Claro, no, y si vos lees, ¿Vos leés? claro. Y no, y bueno, los chicos muchas cosas las aprenden por imitación de los Claro, padres. totalmente. ¿Vos sos educado? No, entonces tus hijos no van a ser educados porque el reflejo que tienen los padres es eso. Totalmente. Es Totalmente. tan importante y en todo eso. Me pareció también esto interesante de que a veces son, y en algunos casos por ahí no tan concreto como decías vos, che, quiero ser titular de Racing. No, quiero es ser algo que ya titular. sabes. No, por eso, No, hay cosas ahí que es, sí que no es una no. ilusión, es una realidad, pero hay unas cosas que son ilusiones que va creando el cerebro. Por ejemplo, la gente que tiene miedo a volar en avión, a la montaña rusa, a ver una película de terror. O sea, son propias barreras mentales o que existen en nuestro cerebro. Todos sabemos que no sé, ver una película de terror no implica que tenés un fantasma en tu cuarto, o sea que en el momento sentís un montón de cosas, pero en realidad es tu ilusión. Y para determinar, esto de quedarnos con la idea de que una mente maleable es un poder que nos lleva a hacer cosas que parecen imposibles, pero que pueden llegar a ser extraordinarias. Claro. Y que la mente maleable se puede aprender. Entonces, si vos estás escuchando y tenés una mente rígida y te das cuenta que te cuesta hacer cosas fuera de la caja, se puede salir de la caja ejercitando nuestra cabeza de a poquito. Totalmente. Maleable no quiere decir manejable por otros, sino No, quiere decir manejable por uno claro, y flexible y adaptable al cambio. Esto que decían de que hay gente que tiene, que una mente así es más adaptable al cambio que otras que son. Pero aparte hay gente que la ves enseguida. Cuando empezás un poco a estudiar el desarrollo personal, hay gente que enseguida te das cuenta que es compleja, ¿viste? Claro. Que le cambiás dos Sí. cositas y ya se le cae en el mundo y que no se adapta tan rápido y que le cambia el humor y que después pasa, pero que pasás por ese Bueno, proceso. pero vos sabés que, ¿sabés en dónde se ve mucho eso? ¿Dónde? En los adultos mayores con el acceso a la tecnología. Absolutamente, eso es un re tema. Ese es un tema interesante. Hay gente que enseguida se adapta y te dice, vení, Sí. vení, enseñame, y hay gente que te dice, no, yo ni No. intento. Yo... No, bueno, y perdón, digo, hablando de adultos mayores, fíjate que los médicos mayormente te solicitan que nunca dejes ni de leer, No, ni de claro. hacer tus actividades, ¿no? Lúdicas. Re. Por eso Mi abuela da clases de memoria. Claro, pero Porque ¿por si no- qué? Porque si no el cuerpo se va apagando, el cerebro también se va olvidando de cosas, va perdiendo esa capacidad que tenía para poder generarlas. Viste Es que clave. ayer hablamos de leer en voz alta. Sí, Hay un bueno. ejercicio que es mucho mejor que eso, que es lo que vos leíste para vos, tratar de contarlo con tus palabras sin irte de la historia. Claro. Entonces te permite a vos reconstruir en la cabeza una historia, buscar las palabras para contarla, que puede ser más largo, más corto, el texto más ampliado o menos, pero a vos te pone en circunstancia de tener que repensar todo lo que leíste. Sabes que yo eso lo hago cuando preparo las charlas, que por ahí las escribo y bueno, después las digo con mis palabras y siempre me quedan peor, siempre me gusta más cómo lo escribí. Claro. Pero bueno, hago ese ejercicio porque es una forma de incorporarlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, así que nada, tener que trabajar en una mente maleable para poder llegar a donde jamás nos imaginamos. No tenemos límites. No tenemos límites. Claro. Y Bueno, no tengas miedo a tenemos cambiar el límites, en pensamiento, realidad, porque pero por ahí uno está pensando algo. es que si no cambias de pensamiento, a mí, permitime, raro. A mí me encanta no. la gente que puede cambiar de pensamiento. Sí, Y no, pero sí, quiero porque decir- vas evolucionando, es natural. No, pero eso, pero Está hay perfecto. hay cosas puntuales el cual el pensamiento básicamente no cambia, ¿no? Ok, Pero hay cosas en las que el tiempo te va haciendo ver, vas cambiando el observador. vas cambiando el punto de observación, como, mira esto, Claro. Bueno, eso es y fabuloso. aprender a escuchar. Eso quiere decir que aprendiste, caminaste, evolucionaste, te dolió, te caíste. Todo. Esa es la vida aprovechada. Y el ejemplo más claro de mente maleable, que lo hemos charlado muchas veces A ver. también, son las comidas. ¿Viste? Cuando te dicen, no, esto no me gusta. ¿No Ah, probaste? bueno, eso, ¿No probaste? claro, tal cual. ¿No probaste?
No, bueno, pero si tiene tal cosa no me gusta. Bueno, pasta Esa de gente uva. probablemente le cueste todo. Pasta Yo de uva. amo las pasas de uva. No, pasta de uva en la empanada. No, ahí no. ¿Viste? Ahí está. No ¿Qué tenés hace mente señas, maleable. Víctor? Te dejé en Qué evidencia bárbaro. que no tenés una ¿Viste? mente Tal- maleable. Bueno, Florcita, tenés que agradecer, ¿eh? Gracias a la gente de Marón, gracias por hacerme acordar con él. Que me acompaña en esta columna, Marón Perfumerías. Un beso a Claudia y a Majito, que son dos genias. Así que, nada. Muy bien. gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar? @heroína austral, heroínaustral.com, que estoy arreglando mi página. En marzo, si todo sale bien, vuelvo a la televisión pública Muy femenina con bien. Motivarte, que amo. Me encanta. Y este sábado sale nuevo podcast en Spotify. Pueden buscarlo, ya salió hace 2 sábados el primer podcast del año, que lo hice con mi prima y hablamos mucho del cuerpo, porque ella tuvo como unos trastornos en la alimentación, así que un podcast Qué de bien, psicóloga hermoso. especializada en trastornos alimentarios, así que Me encanta. súper interesante. Gracias a todos. Gracias, Florcita. Hasta Un el jueves beso. que viene, te espero. Hasta ¿eh? el jueves que Esperemos viene. acá. Chau, 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 Gracias. chau, chau.